lo que es derivada por definición y las reglas básicas de la derivada. Entonces, vamos a revisar qué es eso de la derivada. Entonces, cuando hablamos de la derivada, hacemos alusión a, pues, a una situación muy importante y es la pendiente de la recta tangente en un punto sobre la curva. Listo, entonces vamos a utilizar esta definición para revisar aquí. Entonces vamos a dibujar aquí un plano cartesiano. Entonces tenemos por acá un plano cartesiano. Vamos a trazar aquí una función. Vamos a decir que es la función de este estilo. ¿Sí? Una curva. Y sobre ella, entonces, recuerden que este es el eje X, este es el eje Y. Es una función f de X cualquiera. Es una función cualquiera. Pero vamos a revisar este primer punto. Entonces este punto va a ser X, ¿sí? Un punto X cualquiera. Y este otro punto, que es un segundo punto, un punto más arriba. Entonces este punto va a ser X más delta de X. ¿Listo? Entonces es X más delta de X. Recuerden que el espacio que hay entre estos dos puntos, nosotros lo podemos medir como un delta de X. ¿Listo? Entonces ese espacio que hay entre el primer punto y el segundo punto va a ser delta de X. Y si nosotros evaluamos el primer punto en la función, pues entonces nos daría, por acá tendríamos f de x, y el segundo punto, entonces tendríamos f de x más delta de x. ¿Listo? Entonces ahí está. ¿Qué pasa? Pues en principio es una curva, ¿cierto? En principio es una curva. Pero sobre esa curva yo puedo trazar una recta. ¿Listo? Entonces que tome esos dos puntos. ¿Listo? Entonces esa curva o esa recta que traza por esos dos puntos se llama una secante. Y a partir de esta secante, pues yo puedo analizar ciertos aspectos de la gráfica, ¿sí? De esa curva amarilla. Pero entonces, ¿qué sucede? Hay un espacio entre la curva azul, ¿sí? Entre la línea azul y la curva amarilla. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos todo ese error, ¿sí? Entonces, pues proporciona no una información real, sino que pues necesitamos quitar ese error de alguna manera. Entonces, para quitar ese error de alguna manera, entonces, bueno, en principio vamos a medir esa pendiente de esa recta. Entonces, recuerden que la pendiente era igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Listo? Vamos a medir la pendiente de esa recta azul. Entonces, y2, en este caso y2, pues sería f de x más delta de x. Entonces, f de x más delta de x menos, el signo menos, y1, que en este caso y1 sería este f de x, sobre, entonces x2, que en este caso x2 sería x más delta de x, menos x1, que sería este x de acá. Entonces, la pendiente de esa recta secante, entonces estaría dada por f de x más delta de x, menos f de x sobre delta de x. Fíjense aquí la situación. Entonces, ¿qué pasa? Esa recta secante, como cruza por dos puntos, tiene mucho error, ¿sí? Nos permite evaluar una pendiente, pero tiene mucho error. Entonces, para ello, entonces vamos a hacer que ese delta de x se vuelva más pequeño, ¿cierto? Que se angoste ese delta de x y que solo encontremos un punto sobre la recta, sobre la curva. Y ahí vamos a trazar una recta sobre ese punto,
sea, que es esta línea roja que está ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que ese delta de x se vuelva tan pequeño, se vuelva tan angosto, que esos dos puntos convergen en un solo punto, en ese punto rojo. Y al trazar una recta sobre ese punto rojo aparece una tangente. Entonces, la tangente solo toca un punto sobre la curva. Y entonces, al hacer esto la tangente, y digamos, desde el punto de vista gráfico en el que reducimos ese delta de x a lo más pequeño posible, entonces decimos el límite cuando delta de x tiende a cero, entonces de esa pendiente de la recta secante. Entonces, de f de x más delta de x menos f de x, todo sobre delta de x. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí cuando aplicamos el límite? Pasar de la línea azul a la línea roja. ¿Sí? Entonces, estamos pasando de la línea azul a la línea roja. ¿Qué estamos también haciendo? Pues quitando el error que hay de la secante a la tangente. Y no solo eso, estamos encontrando pues la pendiente, vean cómo definimos la derivada, entonces la pendiente de la recta tangente en un punto sobre la curva. ¿Qué nos dice esta ecuacioncita? ¿Qué más nos dice? Pues en principio, pues es la pendiente y segundo es la razón de cambio. ¿Sí? Entonces nos permite saber hacia dónde está la gráfica. Entonces en este punto, así como vemos las gráficas, así como están esas inclinaciones en la línea roja, pues podemos decir que en ese punto la línea es creciente. ¿Sí? Entonces la curva es creciente, esa línea amarilla es creciente, pero si analizamos otro punto, vamos a dibujar otra línea. Entonces vamos a dibujar una línea por acá, una tangente ahí. Listo. Fíjense que la línea verde, ¿sí? Es otra tangente, pero tiene otra perspectiva. O sea, ahí nos está diciendo otra razón de cambio. ¿Cómo está creciendo esa gráfica en ese punto? Entonces, fíjense que si nosotros revisamos todas las tangentes, ¿sí? De esa curva, pues podemos saber cuál es el comportamiento real de la curva. Entonces, esa razón de cambio es la que nos permite saber si la pendiente, entonces, desde el punto de vista de la pendiente, ustedes recuerden que si la pendiente era positiva, entonces era creciente, ¿sí? Y si era negativa, entonces era decreciente. ¿Sí? Entonces, todo desde el punto de vista de la pendiente. Entonces, si la pendiente es positiva, entonces sabemos que la gráfica va hacia arriba o tiende hacia arriba o tiende a crecer. Y si la pendiente es negativa, pues entonces la gráfica tiende eh, a, a decrecer, a ser negativa y hacia abajo. En el llegado caso, bueno, aquí ya aparece una situación y es que si la pendiente es cero, ¿sí? Si la pendiente es un cero, entonces aquí es donde podemos hallar en principio que la gráfica es constante, es una constante, pero no solo eso, sino que llegamos al punto máximo de la función o al mínimo de la función. ¿Listo? Entonces, fíjense ahí la situación. Si la pendiente es cero, ¿sí? Si esa pendiente es cero, entonces fue que encontramos o que la gráfica es constante, o sea, es decir, va de lado a lado, manteniendo ahí su ritmo, no tiene altibajos ni nada. Y lo otro es que o hemos encontrado un máximo o un mínimo de la función, que eso es lo que vamos a ver después en las aplicaciones. Entonces, este cuadrito que tenemos aquí, o este recuadro, esa formulita, es lo que se denomina derivada por definición. Listo, la derivada por definición. Entonces vamos a hacer un ejercicio aplicando la derivada por definición sobre una función. Entonces aquí hallar la derivada de la función f de x igual, pongamos ahí una fácil, 2
2x menos 3. ¿Listo? Entonces, esta es una función, es una línea recta, pero igualmente podemos hallar la derivada. Entonces, vamos a aplicar la formulita, el recuadro que tenemos ahí sobre esa función. Entonces, f' de x, entonces f' de x significa la derivada, f' de x significa derivada, es igual, entonces, al límite, cuando delta de x tiende a 0. Entonces, ¿de quién? Entonces, fíjense que nos muestra aquí la fórmula, este primer término. Entonces dice que es la función evaluada en x más delta de x. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que donde haya una x, ¿sí? Vamos a poner x más delta de x. Entonces aquí 2x más delta de x menos 3. ¿Listo? Entonces el 3 se queda ahí solito porque no tiene x, no hay necesidad de agregarle el x más delta de x. Eso que acabamos de apuntar es el primer término de la función o de la formulita que tenemos ahí. Digo que sigue el signo menos, entonces menos f de x. Pero este f de x es la función. Fíjense aquí que esto es la función, miren, f de x, ese es el mismo término. Entonces particularmente abrimos un paréntesis, 2x menos 3. Y todo eso, entonces está dividido o está sobre delta de x. ¿Listo? Ese es el primer paso. Eso es lo primero que debemos hacer. Entonces, construir la formulita para poder revisar qué podemos hacer después. Entonces, después de evaluar esto, o después de arreglar o aplicar la formulita, entonces, ¿qué podemos hacer? Solucionar los paréntesis. Entonces, en ese caso, entonces fíjense aquí, este 2 por x y este 2 por delta de x. Entonces, queda aquí. Entonces, 2x más por más, entonces más 2 delta de x, menos 3 que está por fuera del paréntesis, y este signo menos multiplica este paréntesis, entonces menos por más menos, menos 2x, y menos por menos más 3. Listo, y todo sobre delta de x. Bueno, después de que ya rompemos todos esos paréntesis y solucionamos, pues revisamos qué podemos simplificar. ¿Listo? ¿Qué podemos simplificar de lo que nos sobró ahí? Entonces fíjense que este 2x se cancela con este menos 2x y esto menos 3 se simplifica con este más 3. Entonces, ¿qué nos sobra? Nos sobra este 2 delta de x sobre delta de x. Fíjense que ahí delta de x se puede simplificar. Hay uno arriba y uno abajo, lo simplificamos y nos sobra un 2. ¿Listo? Ya, cuando terminemos y no hayan más términos que relacionar o que hacer, entonces hemos encontrado la respuesta. Entonces, la derivada, ¿sí? La derivada de la función 2x menos 3 es igual a 2. ¿Listo? Hemos encontrado ahí la respuesta. ¿Listo? ¿Cómo la vieron? Un poquito complicado. Fácil, fácil, pura álgebra. Profe, es que usted todo lo hace ver tan fácil. No, 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 no. Es fácil. Bueno, pero tomen apuntes. No sé si están tomando apuntes o pantallazos. Y ya hacemos otro. Profe, ¿ese de qué punto es? Ese es el punto 6, si no estoy mal. O el punto 8, si no estoy mal. A ver, revisamos. Tengo ahí la... Sé que es el penúltimo. Pero no me acuerdo cuántos hay. Ese es el punto 6. Derivada por definición. Ahí aparece la formulita. Y hay que hacer ahí varios ejercicios. Son muy corticos porque es que ahorita nos vamos a dar cuenta de que todo es
entre más grande sea el polinomio, más largo se vuelve el ejercicio. Entonces, pues no justifica hacer tantos de esos así de largo. Profe, y digamos, las funciones, estas funciones que aparecen ahí en el taller, se ponen ahí en la fórmula que usted puso ahí, en el ejercicio. Sí, sí, es Ah, la ok. mismita. La que está en el taller y la que puse es la mismita. Ah, listo. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Bueno, entonces vamos aquí a hallar. Bueno, hallar la derivada. Hallar la derivada, entonces vamos aquí de f de x es igual, entonces coloquémosle aquí menos 4x menos 2. ¿Sí? Algo así sencillo para, pues, para cogerle el tiro y ya. Entonces, recordemos la formulita. Entonces la formulita entonces es f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Entonces vamos a aplicar la formulita sobre esa función que tenemos ahí. Entonces f' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De quién? Entonces vamos a construir el primer pedacito de la función o el primer pedacito de la formulita. Entonces dice que es donde está x, vamos a poner un x más delta de x. Entonces quedaría menos 4x más delta de x. El menos 2 como está por fuera, entonces menos 2 ahí quietico solito. Ese es el primer pedacito de la función, el primer pedacito de la formulita. Luego sigue un signo menos, entonces sería menos, abrimos paréntesis, menos 4x menos 2. Listo. Y todo sobre delta de x. ¿Listo? Ese es el primer pedacito. Ese es el primer paso que vamos a hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A romper esos paréntesis. Entonces, menos 4 por x daría menos 4x. Menos por más menos, te daría menos 4 delta de x. ¿Listo? El menos 2 está por fuera solito, lo dejamos ahí quietico. Menos, entonces menos por menos más, te daría más 4x más 2. Listo. Y todo esto sobre delta de x. Listo, después de haber desarrollado los paréntesis, entonces revisamos qué podemos simplificar. Entonces fíjense que este menos 4x se cancela con este más 4x y este menos 2 se cancela con este más 2. ¿Qué nos sobra? Entonces sobra este menos 4 delta de x sobre delta de x. Simplificamos y nos queda menos 4. ¿Listo? Recuerden que aquí podemos simplificar y queda un menos 4. Entonces la respuesta o f' de x, es f' de x o la derivada de esa función es igual a menos 4. ¿Listo? Esa sería la respuesta. ¿Listo? ¿Ya mejor? Ahí se ve mejor. Listo. Van a hacer ese verde, ese que está ahí de color verde. Van a hacerlo ustedes. A mí me Listo. dio menos 3. Eso, muy bien. Entonces vamos a hacer la entonces sería f' de x es igual, entonces al límite, delta de x tiende a 0, entonces sería ahí menos 3x más delta de x más 4 menos, entonces abro paréntesis, menos 3x más 4, listo. Y todo esto dividido entre delta de x.
Bueno, vamos a solucionar esos paréntesis, entonces serían menos 3x, daría menos 3x menos, entonces más por menos 3 delta de x más 4. Ahora aquí el otro paréntesis, menos por menos más, te daría más 3x y más por menos 4. Listo, todo esto dividido entre delta de x. Listo, simplificamos. Entonces este menos 3x se va con este más 3x y este más 4 se va con este menos 4. ¿Qué nos queda? Entonces nos queda menos 3 delta de x sobre delta de x y nos daría menos 3. Listo. Efectivamente esa sería la respuesta. Listo, muy bien, muy bien. ¿Alguna duda frente a este ejercicio? No. Listo, muy bien, muy bien. Profe, ¿y solo toca resolver y no hace gráfica ni nada de esas cosas? ¿O solo No, qué? no, que no hay que hacer, no hay necesidad de hacer gráfico. Extrañaba Sí. su voz, Valentina. Ay, no, estamos en clase. Claro, claro. No, aquí no hay necesidad de hacer gráfico, ¿listo? Aquí solo es netamente el proceso matemático. Profe, podríamos hacer un ejemplo del Sí. punto 6. El C, por favor. Vamos a hacer uno con x al cuadrado, ¿listo? O sea, era ya para que pues, revisaran cómo era el proceso, cómo se hacía la cosa, y vamos a hacer uno pues un poquito más largo. Lo que pasa es que este sí se aumenta la cantidad de, si el polinomio sube de grado, entonces el ejercicio se vuelve más largo. Te vamos a hallar la derivada, entonces de la función, entonces f de x es igual, vamos a colocarlo ahí como 3x al cuadrado más 2x menos 1, ¿listo? Vamos a hacer uno así para que ya puedan resolver esos y ya revisamos el otro. Bien, entonces fíjense que aquí ya aumentamos un tercer término, entonces es un término que es una x al cuadrado, y la formulita es la mismita, o sea, vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo único es que se va a volver un poco más largo. Entonces, f' de x es igual, entonces, al límite, cuando delta de x tiende a 0. Listo. Entonces, recuerden que donde está la x, vamos a poner un x más delta de x. Entonces, quedaría 3x más delta de x. Pero entonces, fíjense que esa x que acompaña ese 3, fíjense aquí, está elevada al cuadrado. Entonces este paréntesis también queda al cuadrado, ¿listo? Más 2, espérame que se me fue ahí una línea. Listo, entonces sería 2x más delta de x menos 1, ¿listo? Ese es el primer pedacito de la fórmula, donde está la x ponemos un x más delta de x. Luego sigue el signo menos y abro paréntesis 3x al cuadrado más 2x menos 1. Listo. Y todo esto dividido entre delta de x. Entonces, como ven, ¿sí? Si uno agrega otro término, pues la situación se vuelve un poco más larga. ¿Sí? Ya el polinomio o el proceso matemático se empieza más largo. Entonces, fíjense acá. Pongamos aquí una linecita. Entonces, si tenemos un paréntesis de estas características como x más delta de x, entonces esto se resuelve siguiendo la reglita del producto notable. Entonces, se soluciona siguiendo la regla del producto notable. Entonces, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Fíjense ahí la situación. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
Así se soluciona un paréntesis que esté elevado al cuadrado. Entonces, vamos a reescribir aquí el límite cuando delta de x tiende a 0. Listo, entonces vamos a dejar ese 3 ahí quietico por ahora y vamos a colocar la solución de ese paréntesis. De la solución de ese paréntesis, ¿cómo la dejamos allá? Entonces, x al cuadrado más 2x delta de x más delta de x cuadrado. Más 2, voy a dejarlo ahí quietico, no voy a mover nada más. Simplemente es para que se den cuenta cómo queda resuelto ese paréntesis. Y ahora sí, ahorita resolvemos todo lo demás. Es un paso intermedio que pues a veces es necesario revisarlo, mirarlo más detallado. Listo. Fíjense que ¿qué hicimos del primero al segundo renglón? Simplemente colocamos la solución de ese x de ese paréntesis al cuadrado, ¿listo? Que los resolvimos usando el producto notable. Ahora sí vamos a resolver el paréntesis, ahora sí vamos a resolver todo lo que está ahí. Entonces sería límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces 3 por x al cuadrado daría 3x al cuadrado. 3 por 2, entonces daría 6, entonces más 6x delta de x más 3 delta de x al cuadrado. Listo, ya resolvimos el primer paréntesis, vamos con el segundo. Es más 2x más 2 delta de x menos 1 que está ahí por fuera del paréntesis. Ahora sí este signo menos, entonces menos por más menos daría menos 3x al cuadrado menos 2x más 1. Y todo dividido entre delta de x. Listo, ahora sí simplificamos, revisamos qué podemos quitar. Entonces, aquí este 3x al cuadrado se va con este menos 3x al cuadrado. Este 2x se va con este menos 2x. Y este menos 1 se va con este más 1. Listo. ¿Qué nos sobra? Apuntemos que nos sobra este 6x delta de x más 3 delta de x al cuadrado y nos queda ese más 2 delta de x. Y todo dividido entre delta de x. ¿Listo? Entonces fíjense ahí, seguimos el mismo paso, los mismos pasos que hicimos ahorita, solo que pues el proceso matemático, los paréntesis hacen que se hagan más términos. Listo, vamos a hacer aquí el siguiente paso, límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces fíjense que aquí tenemos 3 términos en la parte de arriba, podemos distribuir el delta de x a cada uno de los términos. Entonces quedaría aquí 6x delta de x sobre delta de x. Es un paso intermedio que nos permite pues ver cómo proceder acá. Y más 2 delta de x sobre delta de x. Listo, entonces ahora sí simplifiquemos ahí qué nos queda. Fíjense que este delta de x se va con este delta de x. Bueno, aquí es un delta de x cuadrado, ¿no? Faltó ahí copiarlo. Entonces, el de abajo se lleva uno del de arriba. Listo, simplificamos y nos sobra aquí un 6x más 3 delta de x menos 2. Bueno, bien. Entonces, fíjense aquí. Como tenemos un término que tiene un delta de x, ¿cierto? Como tenemos un término que tiene un delta de x, vamos a aplicar el límite. Entonces, al aplicar el límite nos dice que es delta de x tiende a 0. O sea, delta de x tiende a desaparecer, a volverse un 0. Si eso es así, entonces nosotros fácilmente, o sea, al aplicar el límite, este término, este 3 delta de x se vuelve 0. ¿Sí? Entonces, al tener en cuenta de que
delta de x, o el límite que estamos aplicando es que delta de x tiende a 0. Entonces, ahí sí ya. Si ese 3 delta de x tiende a 0, pues el resultado es 6x menos 2. Listo. Esa sería la respuesta del ejercicio. Listo. Esa sería la respuesta del ejercicio. Entonces, como ven, si aumentamos un término más, pues el proceso vuelve un poco más largo. Entonces, por eso de estos ejercicios, pues solo hacemos pues esos poquitos y ya. No hacemos más. ¿Preguntas? No, profe. Yo no tengo. Bien, entonces, porfa, tomen apuntes ahí. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro y... Profe, vamos a hacer el C No, del 6. no. O un ejemplo con uno de esos. No, Sí, profe, uno que se parezca a ese. no. ¿Por qué no? Porque esa es la tarea. Sí, profe, pero es para guiarnos, no es No, para no, hacerlo no. igual. Es igual de sencillo. Bien, vamos a hacer otro. Y luego ustedes hacen otro. Bueno, entonces aquí hallar la derivada de f de x igual a menos 2x al cuadrado menos 3x más 5. Listo, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, f' de x es igual. Entonces, el límite, cuando delta de x tiende a 0, entonces menos 2x más delta de x al cuadrado menos 3x más delta de x más 5 menos, abro paréntesis, menos 2x al cuadrado menos 3x más 5. Y todo dividido entre delta de x. Listo. Bien. Vamos a solucionar esto. Bueno, vamos a hacer el paso intermedio. Este sería f' de x, bueno, va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces quedaría menos 2. Entonces quedaría aquí el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahí está la solución de ese paréntesis, tal cual como lo hicimos en el caso anterior. Vamos a dejar el resto igualito. Listo. Y todo esto dividido entre delta de x. Bien. Vamos a solucionar los paréntesis. Límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces sería ahí menos 2x al cuadrado más por menos 4x delta de x menos por más menos 2 delta de x al cuadrado. Listo, el segundo paréntesis. Menos 3x menos 3 delta de x más 5 más 2
x al cuadrado más 3x menos 5. Listo. Ahí ya se acabó la vaina matemática. Listo. Listo. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos sobra aquí? Simplifiquemos. Este menos 2x al cuadrado se va con este más 2x al cuadrado. Este menos 3x se va con este más 3x. Y este más 5 se va con este menos 5. Y nos quedaría menos 4x delta de x menos 2 delta de x al cuadrado menos 3 delta de x. Todo dividido entre delta de x. ¿Listo? Penúltimo paso, entonces aquí el límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces sería de menos 4x delta de x sobre delta de x menos 2 delta de x al cuadrado sobre delta de x menos 3 delta de x sobre delta de x. Simplificamos de nuevo. Este se va con este. Aquí se va 1 con el de abajo. Y todos estos se cancelan. Entonces nos queda menos 4x menos 2 delta de x menos 3. Listo. Aplicando el límite, pues aplicando el límite, este término del centro se vuelve 0 y nos sobraría menos 4x menos 3. Listo, y esa sería la respuesta. O sea, f' de x es igual a menos 4x menos 3. Listo, bien. Ok. Bien, ¿sí ven? Más sencillo, más fácil la segunda vez. Bien, quiero que miren una cosa. Quiero que revisen acá, echen un ojito. ¿Qué pasó con el 5 de esta función? ¿Qué pasó con el 5 del inicio? Señora. Escribe ahí. ¿Qué pasó con ese 5? A ver. Se eliminó, o sea, ahí en el paso 2 se Se eliminó. canceló. Eso, o sea, Sí. desapareció, ¿cierto? Ese 5 desapareció. Miremos el ejercicio anterior. Fíjense que el menos 1 también pasó lo mismo, ¿sí ven? También desapareció. Bueno, sigamos mirando. ¿Qué pasó con este segundo término? Con el menos 3x. ¿Qué pasó? Miren el resultado. ¿Qué habrá pasado con ese segundo término? ¿Qué le pasó? ¿Qué cambio sufrió ese segundo término? El X. Se fue la x, ¿cierto? O sea, mantuvo su signo, quedó el 3, pero la x desapareció, ¿cierto? Ahora miremos el primer término. Entonces, ¿qué pasó con el primer término? Desapareció. No, ahí está, mírenlo. Se canceló. No, Aumentó. analicen qué pasó, miren. El 2 que está arriba multiplicó al otro y dio 4. ¿Sí? ¿Y qué Sí, pasó profe. con el exponente? ¿Qué exponente hay aquí? 1. 1. Un 1. O sea, ¿qué pasó con ese exponente? Con ese 2 de arriba. Se Bajó. aumentó. No, bajó. No. Lo que Se dijo eliminó. Valentina, ¿qué Se dijo? eliminó. Entonces multiplicó y se restó, ¿cierto? ¿Cuántas veces se restó? 1. ¿Sí? Sí.
Entonces, si tenemos, por ejemplo, (3x² menos 7x más 3), ¿cuál creen que es la respuesta? Entonces, ¿cómo quedaría el primer término de la respuesta? 6x. Bueno, 6x. Listo, muy bien. El segundo término, ¿cómo quedaría? 7 menos 7. Y el tercer término, o sea, hace 3, No estaría. se va, ¿cierto? Sí. Bueno, listo. Entonces realicen ese ejercicio, a ver si les da esa respuesta. Entonces, fíjense bien que estos ejercicios de derivada también se pueden realizar usando las reglas básicas de derivación. Entonces, reglas básicas de derivación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos al principio? Entonces, fíjense, que al principio decimos que esta es la derivada por definición. O sea, este es todo el proceso matemático que está detrás de la derivada, y las reglas de derivación pues son, como ustedes acaban de darse cuenta, que es la forma de predecir esos ejercicios o esas respuestas de una manera rápida. Entonces, ¿qué dicen esas reglas rápidas de derivación? Que si f de x es igual a una constante, ¿sí? Una constante k, un número cualquiera puede ser un número natural, entero, fracción, raíz, lo que sea, su respectiva derivada tiene que ser 0, bueno, es 0. Si f de x es igual a un número por x, ¿sí? Un número cualquiera, ¿sí? El número cualquiera, pero está multiplicado por la x, entonces la respectiva derivada, o sea, el f' de x va a ser igual a el numerito. O sea, se va la x, se desaparece la x y queda solo el número. Si f de x es igual a x sola, ¿sí? X solita, fíjense que x está sola, entonces f' de x va a ser igual a 1. Y si f de x es una función, una x que está elevada a otro exponente, ¿sí? A cualquiera, 2, 3, 5, 7, 20, 1.000.000, ¿sí? Si es una x elevada a cualquier exponente, entonces f' de x va a ser igual a n por x a la n menos 1. Entonces, fíjense ahí la situación. ¿Qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar y le restamos 1. Baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces, esa es la regla general de las derivadas, prácticamente esta última. O sea, todas las demás funciones, todas las demás reglas de derivación son casos particulares de la regla general de derivación. Y si uno quiere hacer todo lo demás, pues es la parte que acabamos de hacer, toda la parte matemática. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a solucionar aquí un par de ejercicios. Entonces, y miramos las variantes. Entonces, fíjense acá, si f de x es igual a 7x a la 5 menos 4x a la 4 menos 6x a la 3 más 2x a la 2 menos 4x menos 10, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya podemos solucionar un ejercicio de estos, ¿sí? Porque si lo hacemos de manera matemática, no terminamos hoy. Entonces, vamos a aplicar las reglas básicas de derivación. Entonces, f' de x es la derivada de esto. Entonces, ¿cómo sería el primer término? Entonces, el primer término, ¿qué hacemos? El exponente, entonces el exponente baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces, 7 por 5... 35x a la 4, fíjense qué pasa ahí. Señora. Entonces,
7 por 5, 35, x a la 4. Fíjense qué pasó con el exponente. Bajó a multiplicar y le restamos 1. Menos 4 por 4, 16, x a la 3. La misma situación. Bajo a multiplicar y le restamos 1. Menos 18x al cuadrado. Baja a multiplicar, el exponente bajó a multiplicar y le restamos 1. Más 4x. Listo. Y a este último término, entonces ya sabemos que si es un número multiplicado por la x, queda solo el número. Entonces la derivada de menos 4x sería menos 4 y derivada de una constante 0. Y por lo tanto ese no se pone, no se coloca nada. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Sencillo. Muy sencillo. Listo. Miren, aquí tenemos otro ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio. Y vamos a aplicarle ahí las reglas básicas. Entonces aquí, fíjense los signos. Fíjense que los signos ahí no van a cambiar. Entonces, ¿qué pasa con el 4? Entonces baja a multiplicar y le restamos 1. Daría menos 32x a la 3. Listo. Entonces baja a multiplicar y le restamos 1. Menos 5 por 3, 15, x al cuadrado. Entonces baja a multiplicar y le restamos 1. Más 7 por 2, 14, x. Recuerden que el exponente baja a multiplicar y le restamos 1. Y si tenemos la x sola, entonces la derivada de la x sola, entonces es igual a 1. Entonces quedaría menos 1, derivada de una constante, 0. Listo. Fíjense ahí. ¿Cómo la ven? ¿Aló? ¿Se fueron? ¿Se fueron? No, profe, aquí Ahí, seguimos. ahí está sencillo. Está. Listo, bien. Fíjense ahí que ahí ya podemos revisar pues todas las otras variantes o las otras situaciones que se pueden presentar dependiendo del exponente que tengamos. Entonces, por ejemplo, si f de x entonces, es igual a 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Entonces, si tenemos 1 sobre x al cuadrado, donde la variable está en el denominador, entonces lo primero que hacemos, el primer paso que realizamos antes de la derivada, entonces es subir la variable. Entonces aquí en este caso quedaría 1, el 1 permanece ahí quietico, no se le cambia el signo, no le pasa nada. Lo único que subimos es la variable, o sea, quedaría x a la menos 2. Al único que se le cambia el signo es al exponente. ¿Listo? Entonces al único que se le cambia el signo es al exponente. Entonces ahí sí, después de que hacemos este primer paso, ahí sí hacemos la derivada. Entonces quedaría f' de x es igual. Entonces, ¿qué pasa con el exponente? Entonces baja a multiplicar, queda menos 2x menos 2 menos 1. Entonces recuerden cómo es la formulita. Vean, baja a multiplicar y le restamos 1. Como le restamos 1, entonces quedaría menos 2 menos 1. Entonces quedaría menos 2 por x a la menos 3. ¿Sí ven ahí? Y devolvemos la variable a su sitio. Entonces quedaría menos 2, el 2 arriba, y quedaría x a la 3 abajo. ¿Listo? Fíjense que lo único que cambió de signo fue el exponente. Fíjense que lo único que cambió de signo fue el exponente. La derivada hizo su trabajo ahí y no más. No hizo ahí ningún cambio ni nada. Simplemente el signo en el exponente.
Vamos a ver otro. Esta vez vamos a poner aquí otro número diferente a 1. Entonces vamos a decir que aquí es un menos 5 y aquí vamos a poner una x a la 4, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer con este tipo de ejercicios es subir esa variable. Entonces aquí quedaría menos 5 x a la menos 4. ¿Listo? Fíjense que el único signo que cambió fue el exponente. El exponente fue el que cambió de signo. Y ahora sí, cuando ya tenemos preparado el ejercicio, entonces ahí sí hallamos su derivada. Entonces, f' de x es igual. Entonces, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces, menos por menos más. Fíjense ahí que va a quedar positivo. 5 por 4, 20. X menos 4. Y como tenemos que restarle 1, entonces menos 1. Entonces, aquí quedaría f' de x es igual. Entonces, quedaría 20 x a la menos 5. ¿Listo? Entonces quedaría 20x a la menos 5. Devolvemos esto, entonces quedaría x sobre x a la 5. Fíjense que el único signo que cambió fue el del exponente. El único signo que cambió fue el del exponente. Bien, vamos a hacer aquí un último ejercicio con exponentes en la parte de abajo. Entonces, f' de x, perdón, f de x va a ser igual. Vamos a colocar una fracción. Entonces, 3 sobre 2x a la 5. Entonces, fíjense ahí que lo único que va a subir, lo único que sube es la variable. Entonces, quedaría menos 3 medios de x a la menos 5. Fíjense que lo único que cambia o lo único que sube es la variable. El 2 se queda ahí quietico. El 2 quedó ahí quietico. El único que cambia de signo es el 5, o sea, el exponente ahí es el único que cambió de signo. Ahora sí, como ya Profe, tenemos cuando hay más exponentes, más de 3 exponentes, ¿podríamos hacer un ejercicio de eso? más de 3 exponentes, ¿cómo así? Así como el ejercicio O del 8, el último punto. Ah, ya. Listo, entonces, fíjense acá. Entonces, recuerden que lo primero que debemos hacer es preparar el ejercicio y ahí sí lo derivamos. Entonces, f' de x es igual. Entonces, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces, quedaría menos por menos más. Y 5 por 3, 15. Entonces, daría 15 medios. ¿Listo? De x a la menos 6. ¿Listo? Vean aquí. Menos por menos más, entonces da el signo positivo. 3 por 5, 15. Y al exponente hay que restarle 1, entonces quedaría menos 6. Devolvemos la variable, entonces quedaría 15 sobre 2x a la 6. Y esa sería la respuesta. Listo, si hay dos términos, pues hay que hacer el tratamiento a todos los demás términos. Tenemos, por ejemplo, f de x es igual a menos 7 sobre 2x a la 3 más, no sé, 2 quintos de x a la 4, pues hay que hacerle el tratamiento a todo el ejercicio. O sea, la misma situación que estamos haciendo con uno solo se le debe aplicar a todos los demás términos. Entonces esto sería igual a 7 medios de x a la menos 3 más 2 quintos de x a la menos 4. ¿Listo? Ahí, ahora sí, después de subir las variables, pues simplemente se deriva y listo. Entonces acá, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar, le restamos 1. Entonces daría 7 por 3, 21. Entonces daría 21 medios de x a la menos 4
Y aquí daría más por menos menos, daría negativo aquí. Y 2 por 4, 8, daría 8 quintos de x a la menos 5. Listo. Ahí ya está la derivada, ahí ya se hizo, ya se aplicó la derivada en ambos términos. Ahora devolvemos las variables. Entonces quedaría aquí 21 sobre 2x a la 4 menos 8 sobre 5x a la 5. Listo. Y esta sería la respuesta. ¿Sí ven? Si hay dos términos, simplemente se aplica la misma situación, el mismo trabajo. No hay que variar nada. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es con los signos, porque pues ya ahora estamos trabajando signos negativos, entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Pero como ven, las multiplicaciones son muy sencillas y pues el restarle 1 al exponente, ¿no? Entonces, restarle 1. Bien. Bien, entonces miremos acá, ya el último pedacito, aquí ya para darle conclusión. Entonces, ojo aquí con esta propiedad. Nosotros, si tenemos una raíz, fíjense bien, si tenemos una raíz, por ejemplo, una raíz n, y dentro hay una x que está elevado a la m, ¿sí? Entonces una raíz n que está elevada dentro de esa x que está elevada a la m, nosotros podemos pasar, ¿sí?, de una raíz a una potencia. Entonces quedaría x a la m sobre n. Fíjense dónde va la n, fíjense dónde va la m. ¿Sí? Fíjense dónde va la n, fíjense dónde va la m. Entonces, si vamos a aplicar la propiedad, entonces, por ejemplo, si tenemos una raíz cúbica de x a la 5, entonces esto quedaría de la siguiente manera, quedaría x a la 5 tercios. ¿Sí ven? Fíjense dónde está el 5, fíjense dónde está el 3. Fíjense dónde está el 5, fíjense dónde está el 3. Así como podemos pasar de raíz a potencia, podemos devolvernos de potencia a raíz. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un ejercicio y un ejercicio de raíz, obligatoriamente tenemos que pasarlo a potencia. O sea, no podemos aplicar las reglas de las derivadas a raíces. Nos toca única y exclusivamente a potencias. Entonces, por eso mismo, entonces hacemos el cambio o debemos aplicar esa propiedad para el cambio. Entonces, así como podemos pasar de raíz a potencia, también podemos pasar de potencia a raíz. Entonces, vamos a tener mucho cuidado ahí con eso. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a decir que f de x es igual al ejercicio que tenemos ahí, a la raíz cúbica de x a la 5. Listo. Entonces, fíjense, con raíz no podemos trabajar. ¿Qué nos toca hacer? Hacer el cambio. Entonces, esto quedaría como x a la 5 tercios. Listo, ya es una fracción, hay que tener ahí mucho cuidado. Vamos a aplicar la derivada. Vamos a hacer la derivada de esta función. Entonces, f' de x va a ser igual. Entonces, fíjense que, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar y le restamos 1. Baja a multiplicar y le restamos 1. En este caso es una fracción, entonces sería 5 tercios de x a las 5 tercios menos 1. Listo, entonces recuerden, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces quedaría aquí 5 tercios de x. Entonces 5 tercios menos 1, 5 tercios menos 1, daría 2 tercios. 2 tercios, ¿listo? Y luego lo devolvemos a raíz. Entonces quedaría 5 tercios de la raíz cúbica de x al cuadrado.
Listo, y esa sería la respuesta. Fíjense ahí. Entonces, ojo, tengan mucho cuidado ahí con el paso a paso. O sea, por eso uno hace los ejercicios ahí paso a paso, para que se den cuenta cómo hay que aplicar ahí pues, los signos y demás. Vamos a hacer aquí un último ejercicio. Va a decir que es f de x. Vamos a poner aquí una fracción. Vamos a decir que esto es menos 2/3 de la raíz cuarta de x a la 5. ¿Listo? Entonces ahí, menos 2/3 de la raíz cuarta de x a la 5. ¿Qué es lo que hacemos primero? Transformar la raíz en potencia. Entonces quedaría aquí menos 2/3. ¿Listo? De x a la 5/4. ¿Listo? Menos 2/3 de x a la 5/4. Fíjense dónde quedó el 5, fíjense dónde quedó el 4. Estamos haciendo pues ahí la aplicación de la propiedad. Ahora sí vamos a derivar. Entonces, f' de x es igual. Entonces quedaría menos 2/3. ¿Qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar. Voy a hacer el paso intermedio. Entonces quedaría aquí 5/4 de x a la 5/4 menos 1. Fíjense ahí. ¿Qué pasó con el exponente? Bajó a multiplicar y le restamos 1. Aplicamos ahí las operaciones. Entonces quedaría aquí menos 10 doceavos de x 5/4 menos 1 daría 1/4. Listo. Entonces esto quedaría como 5/6. La mitad de 10 es 5. La mitad de 12 es 6. Y pasar esa raíz, entonces quedaría raíz cuarta de x a la 1. Listo, y esa sería la respuesta. Bien. Listo, eso sería. Si ven que ya con las reglas básicas de derivación, pues ya todo se soluciona, ya toda la cosa se vuelve más fácil, más sencilla. Simplemente pues hay que tener en cuenta cuál es el tipo de exponente que estamos trabajando. Pues en este caso pues es la introducción ahí a derivadas. Entonces trabajamos simplemente números. Ustedes saben que los exponentes pues se pueden transformar en otras funciones, en otras variables y demás. Pero pues por ahora esto es lo más importante y lo que necesitamos estudiar con referente pues al taller. En ese orden de ideas, pues esos eran los dos temas que estaban pendientes por socializar. Ahí ya pueden solucionar tanto el punto 6, el punto 7 y el punto 8, que el punto 8 pues es largo, pero entonces es, como ven, muy sencillo de realizar. ¿Sí? De realizar. Sin embargo, pues dentro del taller, pues hay algunos, ahí están las aplicaciones, están las reglas básicas para que las puedan aplicar con un ejemplo ahí particular. Sin embargo, Profe, tengo pues, una pregunta. listo, sí señora, dime. ¿El té cómo se hace? Ah, bueno, entonces para allá iba. Entonces, no sé si ya tomaron pantallazo, ya terminarían de copiar, que voy a cambiar aquí de... Entonces voy a cambiar aquí de pantalla y... Bueno, entonces, pues ya los ejercicios como ese último, que es ahí como el entremés, ¿sí? Voy a cambiar aquí, voy a cambiar de pantalla. Listo. Entonces, fíjense acá. Entonces, ustedes pueden entrar ahí a Google, colocar ahí tablas de derivadas y le van a aparecer pues un montón de tablas de derivadas. Una de esas tantas pues es esta que están observando en este momento. Entonces, aquí lo que nos identifican es qué tipo o cuál es la derivada que tenemos y cuál es cuál es la función que tenemos y cuál es el tipo de derivada que tenemos.
Entonces, fíjense que si tenemos una constante, ¿sí? La derivada es 0. Si tenemos x es 1, ¿sí? Si tenemos x a la n, pues es n por x a la n menos 1, ¿sí? Entonces son las reglas básicas. Si tenemos una raíz, ¿sí? Pero ojo, la x está elevada a la 1. Entonces ahí tenemos la formulita. Si tenemos un e a la x, un a la x, bueno, ahí está. Si tenemos seno, fíjense ahí, entonces la derivada es coseno. Si tenemos coseno, la derivada es menos seno. Entonces fíjense que aquí ya tenemos pues un mundo de formulitas que pues particularmente en algunos casos usamos, en otros casos no. Pero sí vamos a usar muchas de estas en el siguiente corte. Entonces les voy a dejar este documento. Les voy a dejar este documento de tablas de derivadas ahí en el foro donde voy a dejar grabada la clase, ¿listo? Para que lo puedan descargar. Sin embargo, ustedes también pueden descargar pues una tabla de derivadas, pues cójanla y la leen y la revisan y que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo, o sea, lo que están leyendo. Porque a veces pues no se entiende, ¿sí? A veces la notación cambia. Entonces uno como profesor usa f de x y allá va a aparecer, por ejemplo, f de p, o si aquí usan u y b, entonces allá van a ser p y q, o g y h, ¿sí? O sea, que ustedes cojan y lean la tabla y la identifiquen y la puedan leer. Sin embargo, pues les voy a dejar esta, que es muy práctica, es de las que usamos, y con eso, pues entonces sacan la información para solucionar ahí ese último ejercicio de allá, que es este. ¿Listo? Entonces ese ejercicio no se hace matemático, no se le puede aplicar una regla como tal, sino ya hay que sacar pues la solución de la tabla de derivadas. Entonces para empezar a mirar la tabla de derivadas, para empezar a, pues, a darnos cuenta de que existe esa herramienta. Entonces la plataforma el día de hoy, vea, no había abierto, no había subido, entonces estaba ahí como lenta. Entonces no he iniciado. Entonces, recuerden que las clases están guardadas en el foro de aula de clase, ¿sí? En el foro salón de clase. Ahí es donde uno deja las clases guardadas. Entonces, miren, aquí todos los profes suben, particularmente, por aquí está la clase pasada. Entonces, ahorita les dejo la clase, miren, ahí están las clases que hemos tenido. Entonces ahorita les dejo la clase del día de hoy y les subo el documento que acabaron de ver de tabla de derivadas. ¿Listo? Entonces ahí con... Profe, tengo otra pregunta. Señora, El Q, porque en el Q hay una R. No entiendo, son de ejercicios diferentes. en el Q, una R. En el otro, En el último punto, sí, sí, señor. no, yo no veo una R. Ahí dice f de x igual a x a la 3 quintos. ¿Sí es ese Q, el Q del último punto? No, no veo ninguno. Míralo. Si es este Q, míralo. Profe, a mí me parece esto, pero con una R. No, pues es una X. Cámbialo ahí por una X. Y me parece otro ejercicio. Me parecen dos ejercicios en el Q. Dos ejercicios en el Q. Y mire, Venga, miramos. Venga, miramos. ¿Será que se pegó? ¿Será que quedó pegado ahí? Bueno, pues revísalo, pero no. De pronto hay algún error de algún enter o alguna cosa. Pero pues aquí como te mostré está ahí. O si quieres descarga de... Venga, revisamos el taller. Bueno, les recuerdo,
El taller se cierra el 26, el domingo, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, no dejen pasar esa fecha. Mejor dicho, esa fecha es fundamental ahí. No, mira, acabé de descargar el documento que está ahí arriba y está igualito. Si quieres, vuélvelo a descargar, ¿listo? Por si las moscas. De pronto, Profe, el problema es que ya he adelantado mucho. no, pero es el mismo. O sea, solo para que lo descargues para esos ejercicios. No estoy diciendo que lo cambies. Solo para que mires ese punto Q ahí. Está como raro ahí. Bien, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas, les recuerdo, por favor, no dejen pasar el 26. Recuerden que el 26 es la fecha máxima para la entrega de esos talleres. Profe, Del ¿hasta qué 20 horas hay plazo? hasta la medianoche. Del 27 de abril al 3 de marzo, perdón, al 3 de mayo, del 27 de abril al 3 de mayo, está abierta durante toda la semana, va a estar abierto el examen. ¿Listo? Entonces, para que entren en el momento que, pues, que tengan tiempo, le dediquen la hora y media que dura el examen. Entonces, ahí, esa semana o la próxima semana, pues no tenemos encuentro porque están en parcial. ¿Listo? Entonces, no hay necesidad de que se afanen por encuentro porque el encuentro, pues, es el parcial. Ya nos veríamos dentro de 15 días, que sería, pues, ya arrancar el corte 3 de la asignatura. Entonces, ahí vamos cuadrando notas y demás. Recuerden que solo tenemos 2 notas. Entonces la nota del taller y la nota del parcial. Entonces mientras ustedes hacen parcial, pues yo califico talleres. Entonces ahí está el tiempo apartado. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. No, no, señor. Yo no. Diego, Valentina, Yo creo que tampoco, creo. Ahorita no me ha surgido, profe. No sé Viviet, después. Ana Viviet. No, profe, la verdad no. Listo, vale. Bueno, muchachos, entonces recuerden que cualquier cosa con mucho gusto por el correo o por la plataforma o por el teléfono, ahí estamos atendiendo, ¿listo? Entonces, les deseo una bonita semana, un buen fin de semana. Recuerden subir el taller, que no se les va a olvidar. Que estén muy bien. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.